de Jesús. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis. ¿Cuántos están contentos? Yo estoy contenta, ¿sabe por qué? Porque el Señor es bueno. Amén. Dios es muy, muy bueno. Y su misericordia es para siempre. Amén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 22 y versículo 2. Amén. Cuando lo tenga me lo indica con un fuerte amén. Extienda su mano antes de que leamos la palabra y apóyeme en oración. Amén, Padre, yo le doy gracias en esta hora porque sabemos que su presencia, Señor, está en esta casa. Le damos gracias, Padre, por todo lo que usted hace. En estas horas, Espíritu Santo, nos ponemos en sus manos. Le pedimos, Padre, que esta palabra bendiga, edifique, ministre, que usted plante una semilla en cada corazón. Ay, Dios, en sus manos estamos, Padre. En lo que estamos compartiendo su palabra, le pedimos que todo espíritu que quiera venir a distraer, queda en esta hora inoperante en el nombre de Jesús. Declaro todo corazón abierto, toda mente apercibida, Señor, y declaro que esta palabra cae en buena tierra, Señor. En sus manos estoy, Señor. Añada bendición a su palabra, que ya es bendita, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la poderosa palabra del Señor, Génesis capítulo 2 y versículo 2. Génesis 22 y versículo 2 dice: y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fueron al lugar que Dios le dijo. Amén. Bueno, sabe que yo en estos días estaba yo pidiéndole al Señor que me diera una palabra, amén, que me diera una palabra que pudiera bendecir a su pueblo. Siempre que nos tenemos la oportunidad de compartir, pues queremos que el Señor sea el que nos da esa palabra, amén, que vaya a la necesidad, que sea el Espíritu Santo que quiera hablar a su pueblo, amén. Y el Señor me daba esta palabra acerca del poder de un altar. El poder de un altar. Y un altar es un lugar, ¿verdad? Es un lugar físico, es un lugar que los hombres de Dios preparaban, donde ellos se preparaban para llevar a Jehová un sacrificio. Y lo importante de un altar no era tanto el lugar físico, sino era la orden que Dios le daba a sus hijos y la revelación que cada uno de estos patriarcas tenía en lo que ellos iban a hacer. ¿Sabe quién es bien importante que nosotros vengamos a la casa del Señor? Pero es más importante que nosotros tengamos la revelación de quién habita en la casa del Señor. Amén. Porque no somos un pueblo que venimos a la casa del Señor por costumbre. Somos un pueblo que venimos a la casa del Señor porque tenemos la revelación de que aquí vive el Dios vivo. Amén. Y que el Señor aquí nos habla, nos edifica, nos levanta, nos ministra y nos está capacitando para su venida. El pastor decía, ¿verdad? Hay acontecimientos y vemos que la venida del Señor está cerca. Así que es un tiempo bueno para que nosotros agarremos la revelación de la palabra, la aplicamos a nuestras vidas y hagamos conforme esta palabra nos habla. Amén. Nunca estamos nosotros caminando pidiéndole al Señor que nos lleve a la medida del varón perfecto, que es Jesucristo. Ninguno de nosotros estamos en ese lugar, pero estamos yendo hacia ese lugar. Queremos escuchar la trompeta cuando suene con poder. Amén. ¿Cuántos están aquí porque quieren escuchar esa trompeta? ¿Cuántos están aquí porque saben que el Señor viene pronto? Amén. Estamos predicando a Jesucristo. Estamos predicando que Él viene pronto. Y la iglesia que está percibida dice: ven, Señor Jesús. Amén. Entonces, un altar es un lugar de sacrificio, es un lugar para presentar sacrificio a Dios. Y cuando usted estudia lo que es un altar, dice que es un lugar de matanza, es un lugar de sacrificio, es un lugar de entrega y es un lugar de
adoración. Entonces, ¿qué es un altar? Es un lugar de matanza. ¿Por qué de matanza? Porque ahí el pueblo de Israel llevaba sus sacrificios, sus corderos, sus animalitos para expiación de pecado, y era un lugar donde había derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el cordero inmolado ya derramó su sangre preciosa por usted y por mí, amén. ¿Para qué? Para que yo pueda ser libre y yo pueda tener la promesa de la salvación, amén. Lugar de sacrificio, porque ahí Dios, la porción de la palabra que estuve leyendo fue que Dios le habla a Abraham y le da una orden. Amén, le da una orden. Entonces, cuando Dios nos llama a sacrificar, siempre va a venir la orden de Jehová. ¿A quién le gusta hacer sacrificios? A nadie, ¿verdad que no? Estamos especialmente en una época donde nosotros queremos todo rápido, porque hay una sociedad que nos ha enseñado que no necesitamos hacer el sacrificio. Y sabe que el Señor Jesucristo nos enseñó que Él hizo el sacrificio perfecto, amén. Murió en la cruz del Calvario, Él fue el cordero inmolado que se entregó por cada uno de nosotros. Y Él, al igual que Abraham, Él vino por obediencia, ¿verdad? Él vino a enseñarnos una total rendición y una total obediencia. En Él nunca hubo una variación de decir, yo no voy a hacer lo que el Padre me ha enviado a hacer. Él vino a enseñarnos que era posible vivir una vida de obediencia. Él vino a enseñarnos que era posible vivir una vida de renuncia. Cuando hablamos de sacrificio es que estamos hablando de una vida de renuncia. Más que nunca, hermano, es un tiempo donde la iglesia, usted y yo, nos tenemos que preparar para la venida del Señor. Y eso va a implicar que yo tengo que aprender a oír la voz de Dios. Yo tengo que aprender a hacer lo que Dios me manda a hacer. Estamos en un tiempo donde Dios le dice a la iglesia: despierta, iglesia, porque la trompeta suena en breve. Es un tiempo de preparación, es un tiempo donde nosotros tenemos que estar con nuestro espíritu despierto. Abraham tuvo un espíritu despierto. Él pudo escuchar la orden que Dios le daba. Dios le dijo: agarra a Isaac, a tu único hijo, y vas a ir y me lo vas a entregar en sacrificio. Y el Señor en este tiempo nos está hablando de que Él quiere llevar a su iglesia a que brille en el mundo. La quiere llevar a que sea visto Jesús a través de la iglesia. El Señor quiere que la iglesia salga de las cuatro paredes y proclame que el cordero inmolado está derramando su sangre preciosa y la derramó en sacrificio para que nadie se pierda, sino para que todos lleguemos al arrepentimiento. Pero para que la iglesia esté capacitada necesitamos escuchar la voz de Dios, y vamos a tener que hacer sacrificios. Ya no podemos estar viviendo en un tiempo de comodidad. Tenemos que sacrificar algo, tenemos que sacrificar tiempo, tenemos que sacrificar cosas que nos gustan para poder ser aceptos delante de la presencia de Dios. La iglesia primitiva fue una iglesia que hizo sacrificio, fue una iglesia que conocía lo que era hacer altar, que conocía que Dios merecía, como Dios de dioses y Señor de señores, que se le rindiera a Él adoración, exaltación y gloria. Amén. Un altar es un lugar donde es un lugar de entrega y es un lugar de adoración. Todo lo que nosotros llevamos en sacrificio le va a traer a Él adoración, porque todo lo que conlleva sacrificio conlleva renuncia. Y Dios nos está llamando a renunciar a nuestra comodidad, a renunciar a todo aquello que nosotros amamos, para que Él sea glorificado y enaltecido. Él está buscando una iglesia que le adora en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre en este tiempo. Adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Y la adoración no es meramente hablar una alabanza. La adoración no es meramente decir palabras. La adoración es una vida entregada de renuncia, donde yo digo: Padre, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos planes y muchos proyectos, pero voy a sacrificar mis proyectos para que los proyectos
tuyos sean conocidos. Voy a sacrificar lo que yo quiero para que el propósito tuyo sea cumplido en mi vida. Voy a sacrificar todo aquello que amo para que tú te agrades y tú puedas levantarme como un sacrificio agradable delante de tu presencia. Nadie quiere el sacrificio, nadie quiere la entrega, nadie quiere pagar un precio para poder ser olor grato. ¿Sabe qué? El sacrificio que se le daba en el Antiguo Testamento, los patriarcas nos enseñan que fueron hombres de altares. Y quiero decirte que hay poder en el altar, hay poder en el altar. Cuando tú haces altares de adoración, los demonios huyen. Cuando tú haces altares en sacrificio, quiero decirte que eso es valioso delante de la presencia de Dios, porque Satanás ve donde hay sacrificio. Ha habido derramamiento de sangre, derramamiento de tiempo, derramamiento de lágrimas, donde habla que tú valoras el sacrificio de la cruz, que la sangre de Jesucristo no fue derramada en vano, porque hay un pueblo que valora su llamado, valora a Cristo y valora lo que Dios le pide. Porque tales adoradores busca al Padre. Adoradores que le sirvan y le busquen en espíritu y en verdad. Un adorador es alguien que dice: yo voy a ir a hacer un altar personal. No necesito que nadie me lleve a hacer ese altar. Yo soy ese sacrificio. Y yo me voy a entregar para que el Señor haga de mí lo que Él quiera. Abraham fue un varón, el patriarca que escuchó la voz de Dios. Pero él, antes de llevar a Isaac como sacrificio, Dios le dio una palabra. Dios le dijo a Abraham: quiero que hagas esto. Cuando Dios le dice a la iglesia: iglesia, quiero que hagas esto, a nosotros Dios nos ha dado un reto de que quiere una iglesia grande, porque quiere que haya una iglesia avivada, llena del poder de Dios, y que le diga a esta ciudad: Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios que hace milagros, un Dios que se mueve con poder. Dios no quiere iglesias muertas, quiere iglesias llenas del poder del Espíritu Santo de Dios, llenas de fe, llenas de unción, donde predican el evangelio como es, que Jesucristo sana, que Jesucristo liberta, que Jesucristo viene pronto. Y que es necesario el arrepentimiento, y que es necesario los altares donde dejemos ahí todo lo que Él nos pide. Abraham obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Cuando él estaba en ese lugar, Isaac dijo: pero ¿dónde está el sacrificio que no lo veo? Y Abraham dijo: Dios proveerá, Dios siempre proveerá. Cuando Él te pide algo, Él te dará lo que Él ha dicho que te va a dar, porque Él es el proveedor que cumple promesas. Él te dará. Si Dios nos dijo: haz un templo, Dios proveerá, porque Él es el que está queriendo que la iglesia se expande. Y no estoy hablando solamente de esta iglesia. Es el tiempo donde el enemigo ha querido cerrar iglesias, pero nosotros nos tenemos que levantar a decir: no, no se cierran más iglesias, se levantan más, se expanden más, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para avergonzar las obras del enemigo. Si muere un siervo, tenemos que orar que se levanten 2, 3 y 5, porque la obra de Dios tiene que seguir adelante, y tenemos que pedirle a Dios que nos levante como gente que predica con ganas, que predica con pasión, que predica como que ha tenido un encuentro con el Cristo de la gloria, con el Cristo resucitado. Dios quiere una iglesia apasionada. Dios quiere una iglesia llena de poder, llena de fuego. Y estos son los tiempos donde viene la lluvia tardía, porque Dios va a mostrar su poder a través de los pocos, porque Dios no necesita mega iglesias. Dios necesita un mega Dios que se mueve en medio de una iglesia. Ya no son más las megas iglesias las que van a ministrar. Va a ser el mega Dios en medio de su pueblo. Dios quiere que lo veamos a Él como el mega Dios. Que lo levantemos y lo exaltemos a Él como lo que Él es, el Dios creador de toda la tierra. Y busca un pueblo que diga: yo
Yo voy a levantar altares, voy a llevar ahí matanza, voy a llevar ahí sacrificio, voy a llegar ahí entrega y sobre todas las cosas voy a llevar ahí adoración. Voy a llevar ahí adoración. Vemos también a Jacob en Génesis 35:7. Anote las escrituras por ahí. Y edificó ahí un altar y lo llamó el lugar Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Jacob, otro patriarca. Dios es un Dios de generaciones y Dios le va a pedir a su iglesia lo mismo. Le pidió a Abraham sacrificio. Jacob tenía la revelación. Él había peleado por la primogenitura. Qué tremendo es de que usted y yo nos peleemos por la bendición, nos peleemos por servir a Dios, nos peleemos por evangelizar, nos peleemos por traer sacrificio de adoración, nos peleemos por servir a Dios. Que digamos: yo soy el primero en la lista, yo voy a proclamar el evangelio. No importa que tenga sueño, que tenga frío, que haga lluvia, que haga necesidad. Él es mi Dios y yo presentaré de Él sacrificios vivos. Jacob, cuando estaba huyendo de su hermano, él fue a un lugar y dijo: ¿qué haré? Oh Dios, me están persiguiendo. Qué bueno es cuando hay persecución en nuestra vida, que digamos: oh Padre, hay persecución en mi vida, pero yo conozco quién es el Dios de Israel. Jacob fue y dijo: en este día, Dios, yo pacto contigo y de todo lo que me des, el 10% te entregaré. Yo voy a servirte, yo voy a ir si tú vas conmigo. Dios quiere una iglesia que lo rete, le diga: Padre, yo voy contigo, aunque no me des, yo te daré y te daré de todo lo que tú me das. Y no le estoy diciendo esto para hablarle de dinero, le estoy diciendo esto porque estos son los tiempos que nos tenemos que levantar a proclamar la venida del Señor y decirle al mundo que hay esperanza, que no vivan en temor, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Cuánto lo creen? Las señales están. El evangelio de los primeros creyentes era: prepárate, arrepiéntete, vive una vida de santidad, de entrega, de búsqueda, de sacrificio, porque viene Jesús. Él se fue y está preparando las bodas del Cordero y pronto se aparecerá y dirá: aquí estoy, iglesia, vengo como los he cumplido. Pero es necesario que tengamos esos altares de oración, Padre de familia, tú que eres el sacerdote, has sido llamado a hacer altares en tu casa, que ninguno de tus hijos se pierda, que tú digas: no importa cómo ellos quieran correr, el altar va a estar aquí en mi casa, la lámpara va a estar encendida, la palabra va a estar siendo predicada y traeremos adoración delante del Dios vivo. No solamente en mi iglesia, en mi casa levantaré altares de búsqueda, altares de adoración, altares donde se predique la palabra. En el principio eran los hogares donde el padre tomaba a la esposa y a los hijos y le decía: te voy a hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Es el mismo de hoy. Él sana, Él liberta, Él quiere que vivas para Él, camines para Él y le esperes a Él. Dios es el Dios de generaciones y Él ha dado promesas, porque cada vez que tú tienes un altar de adoración y tú le entregas lo que Él te pide, viene promoción de parte de Dios. A Jacob tenía él que ir a un lugar donde había pura gente idólatra, pero él no se convirtió en un idólatra. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ni participamos con las cosas del mundo, porque somos un pueblo apartado. Jacob hizo pacto delante de la presencia de Dios. Él se levantó y tuvo una revelación cuando él empezó a ver que esos ángeles le servían y subían y bajaban, y dijo: verdaderamente el Dios de mi padre es un Dios real. Él quiere que su iglesia no conozca a Dios porque conoce al predicador. Él quiere que conozca a Dios porque hace altares, y ahí se le revela el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. A Jacob se le reveló Dios y él dijo: verdaderamente estoy en Betel. Esta es casa de Dios, esta es presencia de Dios.
Dios quiere hacerse real a su iglesia, y que cada uno de nosotros digamos: Dios es real, su presencia está conmigo. Él es real, Él es real, Él es real, aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Bendito sea el Cordero inmolado. Aleluya. Él ahí hizo un altar, Él ahí pactó delante de la presencia de Dios, porque Él sabía que Dios era real. Hay que hacer altares, y dejar que la presencia del Señor nos guíe. Hay poder en un altar. ¿Sabes lo que pasa cuando tú eres un hombre de altar? Tú haces una provocación. Usted sabe lo que es provocar algo. Usted sabe lo que es la provocación. Usted puede provocar que pasen cosas. Si usted está saliendo al evangelismo, usted provoca que las almas se salven. Si usted está en intercesión, usted provoca que se levanten avivamientos. Si usted está siendo fiel en sus finanzas, usted provoca que Dios le bendiga. Usted provoca que los cielos se abran. Usted provoca que Dios venga y haga proeza. Usted provoca que el cielo se abra. Usted provoca que las promesas desciendan. Usted provoca que Dios se levante a favor de usted. Usted es un provocador delante de la presencia de Dios, porque sus oraciones son incienso. Sus oraciones son incienso. Sus altares provocan que el cielo se abra a favor suyo. Los altares son provocaciones para la presencia de Dios. El cielo se abre, y cuando hay una provocación viene un cambio. ¿Cuántos quieren cambio en su generación? ¿Cuántos quieren cambio en su casa? ¿Cuántos quieren cambio en su compañero? Su compañero provoca el cielo. Que tu altar provoque, porque cuando hay una provocación hay una visitación divina. Cuando Jacob provocó a Dios, le dijo: Señor, si tú me fueres fiel, si tú me bendijeres, si tú fueras conmigo, si tú me prosperares. Jacob provocó el cielo. Hubo una provocación, y esa provocación causó una visitación, y esa provocación y la visitación hizo que Dios le diera una promesa. Cuando tú provocas al cielo y haces que Dios te visite, Él viene y te visita, pero viene y te visita para decirte: estoy contigo, y lo que te he dicho no lo he olvidado. Estoy preparando tu milagro, estoy preparando el escenario de la bendición, estoy preparando el lugar donde yo voy a hacer las cosas, estoy preparando el lugar donde yo me voy a manifestar, y donde todos te van a ver y van a ver que yo estoy contigo. Porque los altares causan que tú seas conocido, no que sea tu nombre conocido, pero que reconozcan que el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel está contigo. Porque se nota que Dios te ha visitado. Portas la presencia de Dios, portas la unción de Dios, portas los frutos de Dios, portas los dones de Dios, portas palabra del Dios vivo. Hay una provocación. La gente empieza a ver el fruto en tus hijos, el fruto en tu vida. O tú empiezas a cambiar, porque esa provocación y esta visitación causó estragos en ti, interna y externamente. Porque Dios quiere visitarnos para traer cambios en nuestras vidas, para que cuando digamos algo se nos prenda y digamos: yo no puedo regresar a como yo era. Dios ha renovado mi boca, Dios ha renovado mi vista, Dios ha renovado mi mente. No puedo dejar que el enemigo me traiga escenarios en mi mente de derrota. No puedo permitir que el enemigo me traiga a mi mente escenarios de pecado. No puedo permitirle al enemigo que me traiga a mi mente escenarios de no puedo, escenarios de enfermedad, escenarios donde voy a ver a mis hijos enfermos. Yo tengo que preparar escenarios en el ámbito espiritual, donde yo veo lo que no es como si fuera, donde yo proclamo con mi boca no la palabra negativa, sino que empiezo a declarar la palabra del Dios vivo.
Porque esa provocación hizo en los siervos de Dios compromiso. Si tú haces altares, si tú provocas el cielo, si los cielos se abren, si viene bendición y visitación, tiene que haber una respuesta para atrás. Y la respuesta tiene que ser el compromiso. Cuando Dios le habló siempre a sus siervos respondieron como Samuel: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Y al que al principio Samuel respondió al hombre, porque no había reconocido bien la voz de Dios. Después él discernió: este es Dios que me habla. Y él pudo decir: Dios, heme aquí, que tu siervo escucha. Dios quiere que esa provocación nos lleve a un compromiso. Que dijo Samuel: heme aquí, que tú quieres que yo haga. Imagínate quién era el que estaba respondiendo. Estaba respondiendo un escuincle, un chamaquito que era Samuel, pero él estaba siendo preparado y capacitado para ser el gran profeta de Israel. Quizá nos vean como pequeños, pero él está preparando un escenario amplio, un escenario grande, donde la palabra de Dios va a ser proclamada con poder, con unción, con autoridad. Los paralíticos caminarán, los ciegos verán, los mudos hablarán y Dios será glorificado. ¿Cuántos lo creen? Nosotros vamos de poder en poder. Vamos a ver la gloria de Dios, porque la unción de esa casa será mayor. Dios nunca te llevará de menor a mayor, te llevará de menor a mayor, pero ahí no será el espacio, será la gloria manifestada de un Dios vivo. En este tiempo de pandemia quizás se cerraron muchas cosas, quizás muchos se fueron a casa, pero los que nos quedamos tenemos que quedarnos para hacer la obra de Dios con poder. Tenemos trabajo, iglesia, tenemos que proclamar a Cristo, tenemos que proclamar al Señor. Dios nos dejó con un propósito. Si Dios nos dejó es porque el propósito de Dios no ha sido todavía cumplido. My heart is bumping with a word for you. It's just, I'll give it to you. Dios es bueno. Dios está preparando gente. Dios está preparando gente. Dios está preparando a su pueblo. Dios no llevó a Abraham solamente a jugar con su mente. Dios lo llevó a Abraham a que hiciera el altar y que obedeciera, porque Dios estaba pensando: Abraham, tú no sabes lo que yo voy a hacer contigo, porque vas a ser padre de naciones y sobre ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y mírate tú y mírame a mí, descendencia de Abraham somos. Eso nos habla de que Dios es real. Esta palabra fue profetizada miles de años y aquí estamos diciendo que esa palabra es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la palabra de Dios nunca muere. El hombre muere, pero la palabra de Dios jamás muere. Tiene que llegar a su cumplimiento. Lo que Dios habló, Dios lo cumplirá. Dios ha dicho que viene un avivamiento para San Antonio y seremos parte de la cosecha final y del avivamiento que Dios tiene sobre esta ciudad. Porque viene un avivamiento sobre la tierra, pero el avivamiento empieza en ciudades, en provincias, en pueblos. Y cada persona donde Dios te tenga ubicada, eres parte de la cosecha final y del avivamiento. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que valorar que hay poder en el altar, hay poder en los altares, hay poder en ese altar donde tú llevas y entregas todo lo que Dios te pide que entregues. Dios visitó
la vida de estos patriarcas. Y como respuesta, los siervos de Dios dijeron: heme aquí. Abraham dijo: heme aquí. ¿Sabes por qué dijo heme aquí? Él estaba cómodo en Ur de los Caldeos. Salió de su casa, salió de su parentela, dejó a todos los que él quería y dijo: yo voy en pos de la palabra de Dios. Jacob tuvo que salir huyendo por causa de la promesa. Él se hizo de la bendición de la primogenitura y yo dijo: yo me voy de esta casa, pero no salgo solo. Quizás sales sin parentela, pero sales con la promesa de Dios. Quizás muchos de tus familias te van a dar la espalda porque eres ahora un chaquetero y un aleluya, pero tú te sales sin tu familia, pero te sales con la bendición de Dios, te sales con la promesa de Dios. Abraham salió con la promesa del Dios vivo. Jacob salió de igual manera de la casa de sus padres, porque él era un niño mimado de mamá y Dios lo tenía que sacar y decirle: ahora conocerás al Dios que te prepara, que te capacita y que te envía. Porque no podemos vivir como niños escuincles, mocosos, chiqueados, que no queremos el reto que Dios nos da. Va a ser dura la lucha y la prueba, pero Dios ha dicho: en medio de todo yo estaré contigo. Porque todo obra para bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. No hay nada en la vida que pasemos que Dios no lo tenga ya por apercibido. Todo está escrito. Todo está escrito. Las promesas de Dios vienen a tu vida para traer multiplicación y cumplir un plan, un proyecto dentro del pueblo de Dios. En tu casa hay gente que necesita que tú seas atrevido y le digas: Jesús viene pronto. No solamente tienes que unirte al grupo de evangelismo de la iglesia, tienes que unirte a la visión de Jesús, que es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Tienes una palabra en tu boca, tienes que ser atrevido y hacer la obra de Dios. Tú eres el evangelista que Dios busca. Tú eres el misionero en tu barrio. Tú eres el misionero en tu iglesia. Tú eres el evangelista en tu ciudad. Tú eres el evangelista de la comunidad donde estamos. Pero Dios quiere que le creamos. Y Jehová será invocado por causa tuya. Jehová será invocado por causa tuya. Porque los que ven dicen: verdaderamente Dios es un Dios de generaciones. Porque hay una palabra puesta sobre nuestra generación. Y cuando empiece el cumplimiento de esa promesa, todos sabrán que tú le sirves a un Dios que tiene palabra, a un Dios que bendice. Y todo mundo sabrá que somos el pueblo de Dios. Tus altares provocarán multiplicación, provocarán que mantos lleguen sobre tu generación. Tu provocación en el altar causará que esas promesas sean aceleradas. Hay promesas que Dios quiere traer a nuestras vidas. Promesas que ya están ahí, que tu altar provocará que se acelere. Porque dice la palabra de Dios que Él acelera su palabra para ponerla por obra. Pero tú eres el causante de esa palabra sea acelerada. Entre más altares haces delante de la presencia del Señor, más verás la gloria del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Dijimos que el altar era un lugar de ¿qué? De matanza. ¿Por qué de matanza? Porque ahí se degollaban los corderos de sacrificio que traía el pueblo para remisión de pecados. Nosotros no vamos a traer animales físicos, pero hay cosas que Dios te dice: déjalas como en el lugar, en el lugar de sacrificio, en el lugar del altar. Déjamelas ahí, déjamelas quietas en el altar. Clama a mí, dice la palabra, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te va a enseñar métodos para que agarres tu victoria, pero te va a pedir que en ese lugar de sacrificio, de matanza, dejes hábitos que te estorban, hábitos que no te dejan avanzar, hábitos que no te dejan llegar a la bendición, maneras de pensar que te hacen que te detengas en el avance que tú tienes. Porque a veces creamos escenarios en nuestra mente que nos limitan a creer en las bendiciones de Dios. Somos pobres para pensar. Dios va a querer que tú crezcas espiritualmente, y para eso debes de quitar quizá tanto estar en las
redes, tú chequea ahí cuánto tiempo estás en las redes. Quizá tengas que poner a Facebook, Instagram y todo lo que tengas que entregar ahí en el sacrificio del altar y decir: esto yo lo sacrifico para buscar la palabra de Dios, esto yo lo sacrifico para buscar la presencia de Dios, esto yo lo sacrifico para tener un altar en mi casa. Hay un poder en el altar. Ahí tú matas, porque cuando estás en oración, quiero que sepas que cuando estás en oración y viene la visitación del Señor, al primero que mata es a ti. Porque cuando viene la presencia del Señor empieza a redarguirte en tu espíritu y decirte: esto es un estorbo para ti, porque estás en un altar. Estás en un altar y en ese altar estás provocando que el Espíritu de Dios venga y te empiece a hablar a tu espíritu y te empiece a decir: sacrifícame tus hijos, sacrifícame, dame, entrega. No que los vayas físicamente a matar, entrégamelos, que yo tengo control de tu casa, entrégamelos, que yo tengo control de tu trabajo, entrégamelos porque yo tengo control de todo aquello que tú pienses y sientes que está fuera de control, porque para Dios nada está fuera de control. Pero entrégale tu tiempo. Cuando tú haces altares y le entregas tu tiempo, va a venir crecimiento a tu vida, porque ya no compartirás con tus hermanos. Vistes al hermano y a la hermana en Facebook, viste cómo estaban en Facebook. Ahora te acercarás y dirás: ¿sabes cómo me habló la palabra de Dios en mi tiempo de devocional? Oh, me habló de tal manera. Mira, tú sabes cómo Abraham cumplió sus promesas. Oh, tú sabes que Samuel era un mocoso que al principio de su ministerio no sabía escuchar la voz de Dios, y cuando él permaneció en la casa de Dios, llegó un momento donde Dios dijo: no había habido un profeta con la unción, la autoridad y la revelación como Samuel, porque permaneció en el altar de Jehová. Por eso es la importancia de los altares. Hay poder en los altares que presentamos delante de la presencia de Dios. Tienes que entregarle en el altar las redes, tienes que entregarle en el altar, poner todo para el día de mañana. Mañana oro, mañana leo, mañana testifico, mañana hago, mañana me meto en un estudio, mañana voy a la iglesia más seguido, mañana le hablo a mi familia, mañana hago esto, y mañana no lo tenemos garantizado. Si escuchas hoy su voz, hoy agarra la palabra de Dios y di: yo hago altares en mi casa y voy a entregar lo que tenga que entregar para recibir el premio, para recibir la visitación del cielo, para hacer que los cielos se abran, así como con Jacob. Cuando él empezó a hacer ese altar y propuso en su corazón, él estaba doliendo, él era Mama's boy. Yo creo que él decía: no voy a volver a ver a mami por un tiempo, pero empezó a conocer al Dios de su padre, y los cielos se abrieron, y él provocó ese pacto que él hizo en ese altar, provocó que los cielos se abrieran y que Dios llevara una promesa a la vida de Jacob. Pero en ese altar Dios le dijo a Jacob. No lo detalla la palabra, pero yo pienso que el Señor ha de haber dicho: Jacob, ahora te tengo que llevar a una escuela para que estés listo para la bendición. Porque como estás tan acostumbrado a que todo se te dé, a que todo se te extienda, ¿verdad? Porque su mami quería algo, corría y se lo daba. Toma, mi hijo, lo que tú necesitas. Toma, mi hijo, lo que tú necesitas. Y a veces no nos da nadie nada, pero nosotros corremos y nos bendecimos. Necesito algo, voy a correr y yo me bendigo con mi trabajo. Yo me bendigo. Toda bendición proviene de los cielos. Y a veces vamos a ser probados en muchas áreas de nuestra vida con necesidad, para que probemos que Él es mayor que nuestra necesidad. Amén. Entrega en el lugar de sacrificio, tu lugar donde tú estás quizá mucho tiempo en la televisión. Entrega a la televisión en lugar de sacrificio, para que tengas lugares de altar en tu casa. Entrega las redes, entrega amigos que quizá no te hablan cosas espirituales y te jalan a que tú te envuelvas en estar hablando como ellos. Tú no eres del mundo, tú no eres del montón. La palabra del Señor nos habla que nos separemos. Somos del mundo, pero no pertenecemos
pertenecemos al mundo. Hemos sido llamados a la santidad, hemos sido llamados a la separación, hemos sido llamados a la entrega, hemos sido llamados como sal, hemos sido llamados como luz. Y Él quiere que saques la luz de abajo de la mesa y la pongas y brilles, que tu luz sea conocida en la faz de la tierra. Tú eres la sal, tú eres la sal. Tú eres la sal, tú eres la que le da sabor donde tú estás. Si la gente está deprimida, la sal empieza a hablar, empiezas a decir: Dios cambiará tu tristeza en baile, Dios cambiará tu enfermedad en sanidad, Dios hará proezas. Porque la sal trae sabor. Si había en alguien debilidad, si había en alguien tristeza, tú vienes y cambias el escenario con lo que traes en tu boca. Pero para esto tienes que hacer altares de entrega. Ahí tienes que asesinar los hábitos de la tele, los hábitos de las redes, los hábitos de los amigos, los hábitos del mal carácter, los hábitos de todo lo dejo para mañana. En lugar de sacrificio tienes que entregar aquello que te roba el tiempo, que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja madurar, que no te deja hacer la obra de Dios. Este es el tiempo que nos tenemos que avivar. Nos tenemos que avivar y no solamente nos podemos avivar. Entre más fuego del Espíritu Santo haya en ti, más avivamiento habrá en tu vida y más claridad de visión tendrás y más podrás escuchar la voz de Dios y más podrás disfrutar de las promesas gloriosas que Dios tiene para tu vida. Porque aquello que veías imposible, como estás metido en la palabra, dirás: porque no hay nada imposible para mi Dios, porque en Él todas las cosas son posibles. Porque cambiará tu vocabulario, porque caminarás viendo lo que no ves, caminarás, como dice la Biblia del libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves, que no se ve. Empezarás a cambiar tu escenario porque tú provocas que tu ambiente cambie, porque hay entrega, hay consagración, hay búsqueda. Por lo tanto, provocas que Dios te dé madurez y crecimiento. Tú no puedes crecer viendo a todos tus amigos de Facebook que ni conoces. Tú no puedes crecer, yo no puedo crecer. Yo tengo la única manera que mi vida espiritual puede crecer cuando yo me meto en la palabra, porque esta palabra es vida. Hay cosas que Dios quiere darme. Entonces el hacer altares provoca la obediencia en mí, provoca que los cielos se abran y que yo tenga cielos abiertos sobre mi vida. Y los cielos abiertos llegarán a mi generación, porque la bendición no se queda conmigo. Yo voy a ver el fruto de mi entrega, yo voy a ver el fruto, porque sabes que en los altares tú traes incienso. Entregas, se abre el cielo, Dios te visita, empiezas a darle adoración, porque todo altar tiene que estar saturado de adoración, donde tú le dices al Señor: eres todo para mí. La adoración es una provocación a que tú le digas a Él todo lo bueno que es, todo lo que Él es para ti. Tú te empiezas a empapar el trono. En el cielo ahorita está una adoración donde dicen todos los ángeles y los arcángeles y los serafines: santo, 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 santo. Tu adoración tiene que unirse a la adoración celestial, donde tú estás proclamando que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es omnipotente, que Él es santo, 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 y vive en medio de las alabanzas de su pueblo. Provoca la adoración en ti, provoca la adoración en ti. Y ese es un incienso, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 5:8, que nuestras oraciones son olor grato de la presencia de Dios. Es el incienso. Tú tienes que estar llenando el altar de Dios. Dice que somos la iglesia, hermano. Yo ya termino solamente con esto. La iglesia de Dios es olor grato delante de la presencia del Señor. Somos algo precioso. Somos la niña de los ojos de Jehová.
Iglesia, somos la niña de los ojos de Jehová. Y yo te aseguro a ti, si tú mantienes tus altares encendidos, no tendrás tiempo para la tristeza, no tendrás tiempo para la depresión, no tendrás tiempo para el doble ánimo, no tendrás tiempo para pensar en suicidio. Pensarás solamente en la gloria gloriosa de un Dios que te ama, porque eres la niña de los ojos de Jehová. Jehová ama a su iglesia. La ama, la ama, la ama. Eres especial tesoro delante de la presencia de Dios. Él te ama con un amor entrañable. El lugar de sacrificio es un lugar de matanza, un lugar de entrega, un lugar de consagración. Y Él quiere altares de barro. ¿Qué es un altar de barro? Él no está buscando los altares de David. Él no está buscando los altares de Salomón. ¿Quién tuvo más oro en el altar, Salomón o David? Salomón. ¿Verdad que trajo oro y oro y oro? Salomón quería que la casa de Dios fuera una casa hermosa. Pero en nuestro tiempo Dios busca altares de barro. Y tú eres el barro. Tú y yo somos el barro. Él quiere altares de barro, de gente que Él formó con sus manos. Él quiere que vayamos en esos altares, a que Él nos meta en la rueda y nos forme como Él quiere. Y Él quiere formar de ti y de mí excelencia. Quiere aprobar en ti y en mí adoradores. Barro del cual fluya la unción, barro del cual fluya la presencia de Dios, barro del cual fluya la poderosa palabra de un Dios vivo. Gloria a Jesús. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Dile: Padre, haz de mí, haz de mí, haz de mí ese altar de barro donde pueda ser vaciada una adoración que tú puedas recibir. Él está buscando altares de barro donde nos volquemos todo lo que tenemos delante de la presencia del Señor. Si tú quieres comprometerte delante de la presencia de Dios y decirle: Padre, yo me comprometo en esta noche, el pastor y yo vamos a estar orando por usted. Vamos a orar para que tú hagas altares y que esos altares provoquen que los cielos se abran, y que esos altares provoquen que venga la respuesta de Dios, y que esos altares provoquen que tú te llenes de una unción fresca, y que esos altares provoquen que crezcas en fe, y que esos altares provoquen que Dios derrame sobre tu vida unción, autoridad, presencia. Que esos altares provoquen que el llamado en tu vida sea avivado. Que esos altares provoquen que tu casa sea transformada. Que esos altares provoquen que las promesas del Señor lleguen a cumplimiento. Pasa, hermano, pasa. Acá, el pastor va a estar aquí ministrando. Pasa, dile al Señor: Padre, quiero crecer, quiero hacer altares delante de tu presencia. No quiero quedarme enano, quiero crecer. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá?